Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de nuestra segunda semana del módulo 13, Variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Aquí es donde pregunto si se escucha bien, se ven bien mis diapositivas para poder continuar. ¿Qué me dice Karen? ¿Se ve todo bien? ¿Y se escucha bien? De que se escuche bien, creo que sí, porque Karen ya me dio su nombre y me dijo que cómo se llamaba y ya me confirmó que todo bien. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, tenemos la orden del día, que tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana, ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Vamos a iniciar con esta frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Bueno, con esto vamos a repasar el objetivo o el propósito de estos espacios abiertos, que es el de que intercambiemos los diferentes puntos de vista y eso lo logramos con la participación de ustedes cuando realizo alguna pregunta. Y eso aprendemos unos de otros y le llamamos construcción del conocimiento. Y pues también resolvemos dudas que surjan a partir de los contenidos y algunas actividades similares a las del módulo. Y en dado caso que ustedes no pudieron resolver alguna duda dentro de las videosesiones del módulo, aquí también las atendemos. En esta semana vamos a desarrollar los siguientes aprendizajes. Primero, que llevemos a cabo las conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que ese aprendizaje lo vamos a ver el día de hoy con la actividad 3 y el día viernes que veamos la actividad 4 estaremos desarrollando el aprendizaje de establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Estas son las dos actividades de esta segunda semana, que es la actividad 3 a la universidad, la actividad 4 la mejor opción. Y como hemos platicado en la semana 1 de cómo manejamos nuestras sesiones, el día de hoy estaremos abarcando solamente la actividad 3 y el día viernes veremos exclusivamente la actividad 4. Bueno, pues vamos a iniciar con algunos conocimientos previos que nos van a permitir entender todo lo que nos están manejando en nuestra actividad 3 de esta semana. Tenemos que diferenciar entre tres conceptos. ¿Qué es un emigrante? ¿Qué es un inmigrante? ¿Y qué es un migrante? Cuando nosotros hablamos de un emigrante, es aquella persona que sale de su país para instalarse a otro, para irse a otro lugar. Y el inmigrante es el que llega a ese país para establecerse en él. Ejemplo, para que quede un poquito más claro. Imagínense que, bueno, Violeta se quiere ir a España. Entonces, Violeta, al momento que sale de México y se va para España, para los mexicanos, Violeta es una emigrante porque se fue, salió de su país. Dice, Violeta es una emigrante porque ya se fue para España. Pero cuando Violeta llega a España, para los españoles, Violeta es una inmigrante porque llegó Violeta a ese país. Entonces, como estos dos términos, pues se pueden ocupar para Violeta, porque el hecho de que Violeta se trasladó de México a España, salió de un país y entró a otro, podemos considerarla con una sola palabra que se llama migrante, porque la palabra migrante se acepta para ambos casos. Para la persona que se traslada, ya sea que entre o que salga de un lugar, le llamamos migrante. Entonces, a veces es más fácil decirle, es un migrante, uno, en lugar de decirle inmigrante o inmigrante que no sabemos si llegó o salió. Entonces, con la pura palabra migrante ya nos referimos a la persona que se trasladó de un lugar a otro. Ahora,
veamos estas partes de los factores de la movilidad social, pero vamos a ver en sí qué es la movilidad social. ¿A qué le llamamos movilidad social? Este es un término, eh, pues, de la sociología que nos dice que la movilidad es el desplazamiento de los individuos o familias o grupos de una posición a otra o de un lugar a otro. Puede haber movilidad de estatus social, como también puede haber movilidad de lugares. Es porque es importante lo que es la movilidad social, ya que la movilidad social es promovida por muchas sociedades a través de distintos métodos, pues se considera que es como una garantía de construir una sociedad más equitativa y menos desigual, que algunas personas vivan de cierta manera y que vivan con sus iguales, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le está yendo muy bien en el trabajo, pues bueno, se va a una comunidad donde vaya con personas iguales a ella, con otras personas a lo mejor del mismo estrato social o también con personas del mismos estudios, ¿no? Mis estudios profesionales o que vayan con otro tipo de personas de las mismas ideologías, a veces de las mismas religiones. Entonces, ahí hacemos como que una sociedad más equitativa. ¿Qué tipos de movilidad social existe? Vamos a ver dos tipos de movilidad social. La movilidad social horizontal y la vertical. ¿A qué llamamos la horizontal? Es cuando alguien tiene, más bien horizontal es cuando no tiene ningún cambio dentro de su estrato social. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner a Violeta, otra vez de ejemplo. Violeta vive aquí en San Juan Teotihuacán. En San Juan Teotihuacán, Violeta tiene un trabajo, que trabaja en Cobaem y trabaja en Prepa en línea C, tiene casa propia. Pero tal vez alguien por ahí, una familia, dice, ¿qué crees que están contratando profesores en Oaxaca? ¿Cómo ves? ¿Te vas? Pues a ver, vámonos, ¿no? A lo mejor allá es más tranquilo, ¿no? Y me voy para Oaxaca. Allá en Oaxaca trabajo en un colegio de bachilleres, pero de Oaxaca. Sigo en prepa en línea C porque pues, si tengo internet voy a tener puedo seguir en prepa en línea C. Vendo mi casa de aquí de Teotihuacán, compro allá una casa similar y me voy para allá. Entonces no hubo un cambio. Tengo igual una casa propia en Oaxaca. Voy a tener mis dos trabajos, que es el de Cobae, el de, bueno, prepa y el de prepa en línea. O sea, y gano lo mismo. Entonces no tengo ningún cambio, pero nada más me moví del lugar. Entonces ahí tengo una movilidad horizontal. Todo permaneció igual. Pero a cuando hablamos de una movilidad vertical, hablamos cuando hay un cambio drástico dentro del estatus social. Vamos a ver a la misma Violeta. Se va para Oaxaca. Pero allá en Oaxaca, cuando llega, resulta que hay una plaza de directora en una universidad y va a ganar lo doble de lo que gana aquí. Y puede seguir en prepa en línea CEP sin ningún problema. Y con lo que vendió su casa aquí en Teotihuacán, allá encuentra una casa lo doble de lo grande y con un súper jardín. O sea, a Violeta le va súper, le va muchísimo mejor de como estaba en San Juan Teotihuacán. Quiere decir que Violeta tuvo una movilidad vertical ascendente, porque le fue muchísimo mejor, pero podemos tener la movilidad vertical descendente, que en lugar de irle mucho mejor, le vaya mal, le vaya peor de lo que ella esperaba. Imagínense que Violeta dice, ok, me voy. Pero bueno, sí consigue uno en un colegio de bachilleres un trabajo, pero el sueldo es menor porque está más en provincia. Y luego no hay señal de internet, no va a poder seguir trabajando en prepa en línea. Sí consigue una casa similar,
pero con el simple hecho que le bajó el sueldo, porque no va a poder cobrar de prepa el niño, y el sueldo es más bajo, colegio de bachilleres, a Violeta le va peor. Entonces ahí es un tipo de movilidad vertical descendente. Ahora, pregunta para ustedes, o más bien para Karen, que es la que está con nosotros. ¿Qué experiencia has tenido tú, Karen, sobre la movilidad social? A lo mejor no tú que te hayas ido a otro lugar, pero a lo mejor algún familiar que se haya ido a otro lugar. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? ¿Le fue igual? ¿Cómo le fue al momento de trasladarse a otro lugar? ¿Qué nos dices, Karen? Espera a ver si nos aporta algo, Karen, por favor. Perfecto. Dice que su primo se fue a vivir a Guadalajara. ¿En dónde vivía su primo Karen? Antes de irse a Guadalajara, ok, le ofrecieron trabajo en la Ciudad de México. Muchas gracias. Él era de la ciudad, se fue a Guadalajara. Ahí tuvo su movilidad. Le ofrecieron trabajo. Ahora la pregunta, ¿cómo le está yendo? Dice que le va bien. Entonces, quiere decir que tuvo una movilidad vertical ascendente, ¿sí? Porque le fue mejor que cuando él estaba en la Ciudad de México. Perfecto, Karen. Muchísimas gracias por su aportación. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta movilidad social? Una, como nos dijo Karen, pues es el trabajo. A veces nos ofrecen otro tipo de trabajo mucho mejor y esa es una de las causas por la que me voy y me traslado a otro lugar. Pero hay otras personas que se trasladan por educación, porque quieren conseguir una carrera que tal vez, no sé, ahí en la Ciudad de México no haya, pero a lo mejor haya en Veracruz, algo relacionado con el mar, o a lo mejor en lo que es en Chihuahua. Entonces las personas se empiezan a trasladar buscando en donde puedan estudiar lo que quieren y lo que buscan. Entonces es otra de las causas que la gente también se va de un lugar a otro. También, pues, ciertas cuestiones de planificación familiar, ¿no? A veces si estamos en un lugar donde ya está chico, ya planeamos el tener hijos, entonces decimos, ¿sabes qué? Vámonos a tal lugar, compramos un terreno, construimos una casa, tenemos ya jardín y un espacio más grande para nuestros hijos. Entonces, esa es planificación también familiar. En otras ocasiones, a lo mejor porque están perseguidos, ¿no? Por cuestiones políticas, a veces por cuestiones de seguridad. La movilidad social siempre está muy relacionado con la pobreza, porque siempre si nos vamos de un lugar es porque no nos está yendo muy bien. Porque si estamos en un lugar y nos está yendo bien, estamos estables, tenemos un trabajo y todo está bien, pues no nos movemos, o sea, nos sentimos a gusto ahí. Pero si ya no tengo trabajo, si el sueldo que me pagan no es el suficiente, entonces por esas cuestiones a veces es que nos movemos. Es por eso que la movilidad social y la pobreza están estrechamente relacionadas. La movilidad social en México es muy común. Tenemos aquí en México el paso de lo que es los países centroamericanos a Estados Unidos. Entonces continuamente observamos esa movilidad que existe aquí en México, ¿no? Y también muchos que se van de la provincia, van a la ciudad para mejores oportunidades de vida. Y también de la ciudad se van a las provincias, porque a veces el gobierno lo que quiere es desalojar un poco la carga demográfica de un lugar, y en este caso en las ciudades. Entonces en las ciudades les empiezan a ofrecer casas a las periferias, trabajos a la periferia o un poquito ya en la provincia, y entonces empiezan a desahogar un poquito esa sobrepoblación en las ciudades. También existen implicaciones por cuestiones de la movilidad social y a veces en la educación, en la salud y el empleo. ¿Por qué en la educación? Porque si tenemos una comunidad ya establecida, con unas escuelas establecidas, en ocasiones cuando empiezan a llegar gente de otros lugares, pues no caben las personas lo que es en las escuelas, lo que son los hijos, las primarias, las secundarias, empieza a haber problemas de que ya no hay este lugar, entonces también eso puede implicar.
En la salud, porque entre más gente haya, pues más basura se genera, más servicios médicos se necesitan y a veces las comunidades no están preparadas para hacer frente a esa carga de gente que está llegando. Y pues en el empleo, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto, no sé si ustedes en el lugar donde están han observado que luego llegan personas de otros países. Al llegar de otros países y quieren trabajar, trabajan con un sueldo muy bajo y en ese sueldo bajo ya no nos emplean como mexicanos. Entonces eso se empieza a aumentar el desempleo para los mexicanos a pesar de que sí lo hay. Entonces ese tipo de consecuencias, implicaciones lo tiene la movilidad. Ahora pregúntase ustedes, bueno, hacia Karen. ¿Has tenido o has apreciado alguna consecuencia en relación con la movilidad social en tu comunidad? Te voy a poner un ejemplo, Karen. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en San Juan Teotihuacán, un tiempo, ahorita ya no se ha visto, pero un tiempo llegaron cubanos, unos haitianos, entonces andaban por las calles, paseándose en las banquetas, por ahí se sentaban en grupo. Entonces, eso como que nos generó incertidumbre y nos generó inseguridad, porque bueno, vienen de otros lugares, no sabemos qué mañas tengan. Entonces, por mucha gente les afectó en ese aspecto, ¿no? En que se sentían inseguras. No sé si tú has tenido alguna experiencia similar por dentro de tu comunidad o dentro de tu contexto sobre ese tipo de movilidad social. Ah, mira, Karen ya nos dice que en su colonia hay muchos colombianos. ¿Qué es lo que has apreciado que puede haber cambios en tu comunidad? El hecho de que estén los colombianos ahí por tu área. No sé, no me consta, ¿verdad? Pero yo he escuchado que los colombianos se dedican a prestar dinero, y luego hay veces que generan lo que son inseguridad, ¿no? Dentro de la misma comunidad. No sé si en tu comunidad es lo que está generando. Pues son problemas, realmente pues vienen de otros lugares y como dice Karen, ¿no? Generan problemas. Vienen de otros países con otras costumbres y a veces pues, aquí quieren implementarlas y pues ya choca lo que es el México, ¿no? Muchísimas gracias, Karen, por tu aportación. Ahora, tenemos también la parte de la movilidad estudiantil. La movilidad estudiantil es cuando se genera de alumnos de un lugar a otro. Hay muchos estudiantes en México que les dan la oportunidad de ir a terminar sus estudios de nivel superior a otros países para que ellos puedan aprender más, para que vivan nuevas experiencias y cuando regresen a México, todo eso aprendido, bueno, lo puedan implementar aquí en su país, ¿no? Pero, desgraciadamente, los niveles son muy bajos en México en cuestión de intercambio estudiantil. Y pues aquí está un artículo que les puse. Y en México, solo uno de cada 100 estudiantes de educación superior, ya sea licenciaturas o posgrados, logra salir al extranjero a estudiar idiomas, hacer prácticas, proyectos de titulación o estancias temporales. Pudiera ser por diferentes cuestiones y diferentes factores, como pudiera ser el de es que no otorgan suficientes becas por parte del gobierno, que no todas las familias están solventes para mandar a sus hijos, ¿no? A estudiar a otros países. Entonces, por eso ese intercambio es bajo en México. El intercambio estudiantil es una de las experiencias escolares que, de acuerdo a la OCDE, aportan ventajas educativas y profesionales a los estudiantes. Pero, según las cifras del reporte, México tiene uno de los niveles más bajos de intercambio escolar a nivel entre los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y aquí lo que les decía, apenas si el 1% de estos estudiantes logran vivir lo que es esta experiencia, ¿no? Y pues también Colombia y Brasil tienen esos niveles más bajos de movilidad internacional en la educación superior. Si ustedes ven en las gráficas siempre nos representan esos crecimientos. Por eso utilizamos las gráficas de barra, siempre hablando de población, ¿no? En este caso, población de alumnos,
porque es lo que nos representa más. Los niveles más bajos, pues está primero Colombia, Brasil y después México. Y después ya Chile, Turquía. Y los que sí tienen más niveles de movilidad estudiantil, pues tenemos a Austria, Suiza, Reino Unido, Australia y Luxemburgo. Aquí lo que yo quiero que aprecien es cómo se observa dentro de una gráfica lo que es el crecimiento poblacional, ¿no? Por medio de una gráfica. Y bueno, este es otro tipo de movilidad que es la estudiantil. Ahora, aquí yo quiero que veamos unos ejemplos de cómo calcular un porcentaje. Voy a sacar la calculadora. Pues vamos a usar la calculadora. Digo, es un módulo de matemáticas, lo podemos hacer a mano sin ningún problema, pero bueno, si tenemos la calculadora, también. La cuestión es saber sacar lo que es un porcentaje. Ay, me quitó mi calculadora. Ahí está. Ahí. Ahora, también. Si yo tengo aquí, es un ejemplo básico. Si yo quiero sacar el 20% de 2340, aquí nosotros vamos a hacer ciertas operaciones. Puedo hacerlo desde una regla de tres. A ver, aquí tengo un chat. Ya me lo saco bien rápido, pero sí quiero enseñarles el cómo hacerlo. Yo sé que lo hizo rápido a lo mejor en su calculadora y es muy sencillo, pero yo quiero representarles que 2340 representa el 100%, ¿no? De toda la cantidad. Y en este caso me pide el 20%. Quiere decir que el 20% de cuánto, ¿no? Ok. Este es una regla de tres que yo voy a sacar porque este es el valor que yo desconozco, que es el valor de X, es el que desconozco. Entonces, para poder sacar el valor de X, que es el porcentaje, yo voy a multiplicar así, en forma diagonal, y después voy a dividir en forma vertical. Esto quiere decir que me va a dar 2340 por 20 y luego entre sí. Ujú. Es que les tengo que enseñar así como representado en un modelo matemático, Karen. Yo sé que usted ya lo hizo bien rapidísimo, pero a ver, mira, vamos a hacerlo. Tenemos 2340 por 20. Ahí está. Entre 100. Y eso me da 468. Quiere decir que la X tuvo un valor de 468. Vamos a ver, fue lo mismo que nos dio Karen dentro de su participación. Muchas gracias. Eso lo hice así. Que lo puedo hacer directo y más rápido como lo hizo Karen, lo hago desde la calculadora. Voy a borrar esto. Ok. Yo aquí puedo decir 2340 por 20%. Y le aprieto clic en el porcentaje y le doy igual. Y me da 468. Pero recordemos que siempre en este módulo de matemáticas me piden procedimiento. Entonces, al pedirme procedimiento, pues tengo que hacer el procedimiento de dónde saqué yo esa cantidad. Entonces, por eso también les enseño a hacer el procedimiento. Ahora, vamos a hacerlo nuevamente con procedimiento en este ejemplo de abajo. Tengo 3546, que es el 100% la cantidad. Pero yo quiero el 24% de esa cantidad. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el valor de X? Ah, pues voy a multiplicar diagonal y voy a dividir vertical. X es igual a 3546 por 24 entre 100. Ok. Primero voy a hacer la multiplicación. Vamos a hacerlo. Borro esto. Tengo 3546 por 24 igual entre 100.
y me da 851,04. Entonces ya obtengo que el valor de x es igual a 851,04. Vamos a hacerlo de la manera rápida en su calculadora. Aquí borramos. 3,546 por 24 y le doy clic al porcentaje, ¿no? Digo igual. 351,04 me da exactamente lo mismo, pero también ya lo logramos sacar por medio de un modelo matemático, ¿no? Y obteniendo el valor de x. Cualquiera de las dos situaciones puede ser. Voy a borrar para pasar a la siguiente. Borra, borra, borra. Ya borra, borra, borra. Ahí está. Vamos a la siguiente diapositiva. Ay, es la otra. Ahí está. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ya no tan sencillo como el anterior. Me dice, en una escuela primaria, en una escuela de educación primaria, el 60% son mujeres y el resto son hombres, teniendo una población de 689 estudiantes. La pregunta es, ¿cuántos son hombres? Ok, tenemos que 689 es una población del 100% de los estudiantes. El 60% van a ser mujeres. Entonces, quiere decir que de 689, que es el 100%, ¿cuántos van a ser hombres? El 40%, pero queremos saber cuántos son en cantidad. Va. Entonces, vamos a ver primero, la pregunta es cuántos hombres, o sea que yo puedo hacer esta directamente, ¿no? El del lado derecho. Vamos a hacer 684 para obtener la x por 40% entre 100. Y x va a ser, yo sé que ya me puso por ahí la cantidad Karen, pero la voy a hacer y luego la comparamos con la de Karen. Entonces sería 684 por 40 entre 100. 273,6. Mire, lo voy a poner así tal y como me salió. 273,6. Ok. Quiero ver cuánto me dijo Karen. A ver, vamos a ver. Ahí está, 270. Me salió a mí 200. Ah, ya, sí, cierto, le puse 689. Gracias, Karen. Entonces aquí le voy a modificar, porque en lugar de ponerle, como dice Karen, 689 le puse 684. 689. Y le vamos a borrar aquí, porque entonces volvemos a hacer la operación. Una disculpa, Karen, y muchas gracias por la aclaración. 689 por 40 entre 100. Ahora sí, 275,6. 275,6. Ok, para este ejercicio nosotros hicimos todo el procedimiento, pero recordemos que es muy diferente el procedimiento, eso lo vimos de la clase anterior, todo esto se llama procedimiento, todo esto. Y este es nuestro resultado, pero nos falta la respuesta. Nos falta la respuesta porque la pregunta nos está diciendo cuántos son hombres. Entonces, en la escuela primaria hay 275
hombres. Ahí está mi respuesta. No puedo ponerle el decimal porque recordemos que no podemos fraccionar a las personas, pero en mi resultado lo tengo que poner completo, porque eso fue lo que me dio, para que mi asesor vea que hice bien mi multiplicación y mi división. Pero al momento que respondo, aquí sí lo tengo que poner con entero. En la escuela primaria hay 275 hombres. Y ahí quedó el ejemplo. ¿Alguna duda de cómo sacar el porcentaje? Voy a ir borrando mientras me dicen que si hay dudas. ¿De cómo sacar los porcentajes? Parece que no. Déjenme borrar. Ahí está. Dice Karen que todo bien. Muchas gracias, Karen. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a ver un ejemplo del fenómeno turístico, hablando de crecimiento de población en Teotihuacán. Esa es mi comunidad, por eso lo puse. Y como Teotihuacán es un centro turístico, pues dije, voy a poner un ejemplo de ahí. El propósito es que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de la migración y los efectos de la misma. Voy a poner un ejemplo en Excel. Aquí lo tengo. Un poquito más grande para que se vea. Y ahorita algo más chiquito. Aquí. Yo puse mi ejemplo. En el 2001 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico del 6% anual, registrados como nacionales, y del 11% anual de extranjeros sobre su población total. Además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas por el mismo fenómeno de migración que se quedan a vivir en el municipio. Esto genera que el gasto público del municipio por persona sea de 9,800 pesos cada año. Bueno, tenemos ese ejemplo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Yo aquí tengo una tablita donde vamos a ir colocando, ¿sí? Los años, ¿sí? Vamos a analizar 5 años, desde el 2001, porque desde aquí nos están pidiendo que desde el 2001, entonces le voy a poner 2001 y 5 años, ¿no? 2001, 2, 3, 4, 5. Y el número de año, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ok. Después una columnita que me diga total de la población para que vayamos representando ese crecimiento. Después la tasa de turistas que van a ser nacionales. La tasa, y recordemos que la tasa da por términos porcentuales. Aquí yo le voy a añadir un porcentaje. Ahí está. Tiene que ser en porcentaje. Después, ¿cuánto sería la población de migrantes nacionales? Y aquí arribita en amarillo les puse cuando lleva una fórmula. Aquí va a llevar fórmula. Después, la tasa de turistas extranjeros, que también aquí va a ir en porcentaje. Aquí le voy a poner porcentaje. Ahí está. Aquí en nacionales le voy a poner así en porcentaje para que también se vea. Ahí está. Después me va a decir que la población de migrantes extranjeros, esa va a ser otra columna. Después vamos a tener otra columna del crecimiento anual de migrantes. Estos son los que se van a establecer y este va a ser fija. Ahorita lo vamos a ir llenando. Y después otro que sea el dinero destinado por el gasto público por persona de los que vamos a tener en total de población. Ujú. Entonces, vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, total de población. ¿Qué población es con la que iniciamos en el 2001? 30,000 personas. Ok, vamos a ponerle 30,000 personas. Ahí está. ¿Qué tasa de turistas van a ser nacionales? Me dice que el 6%. 6%. Ahora, hay que ponerle el porcentaje. Es que luego se pone, aquí le ponemos porcentaje, ahí está, aceptar, porque luego trae otro formatito y le voy a poner, ahí está,
El 6% para todo, porque la tasa de turista año tras año siempre va a ser el 6%. Ahora, ¿qué población de migrantes nacionales va a haber? Bueno, pues para poderlo sacar, recordemos que hay que multiplicar, lo hicimos anteriormente en la calculadora, 30,000 por 6%. Pero como estamos en Excel y vamos a poner una fórmula, le vamos a poner un igual. ¿Qué y qué vamos a multiplicar? Pues 30,000, le doy clic, por, y recordemos que en Excel el por es un asterisco, el 6%. Y ya ahí voy a tener cuánta población de migrantes nacionales son. Ahora, la tasa de turistas extranjeros, veo checo aquí. Aquí tengo el 11%. 11%. No me dio el 11. ¿Qué pasa aquí? Si les llega a pasar a ustedes, el formato de número está mal, entonces van aquí arribita donde dice número, aquí, número, y eligen el que dice porcentaje. Aquí le dan clic en porcentaje y ya le dan a aceptar. Y miren, ya me nos los pone. Si es que su formato de número esté mal, como a mí me pasó ahí. Le doy control C y lo copio en todos los demás años porque el porcentaje va a ser exactamente el mismo. Ahora, ¿qué población de migrantes extranjeros hay? Aquí le voy a poner una fórmula. Igual, el total de mi población, que sería la A aquí, por el porcentaje de extranjeros. Y le doy Enter. Entonces, aquí le vamos a poner para que ustedes se guíen en las fórmulas. ¿Qué fórmula fue la que pusimos aquí? Que fue A por C. Ahí está. Esa fue la fórmula que se ocupó para esto, que fue la A, total de población, por C, que fue la D, la tasa de turistas extranjeros. Y ahí tenemos eso. Ahora, el crecimiento anual de migrantes, los que se establecen aquí, tasa de crecimiento anual de 250 personas, ¿sí? Que se quedan a vivir aquí en el municipio. Entonces le voy a poner 250 personas. Y después, ¿qué dinero está destinado al gasto público por persona? ¿Ok? Va a ser la columna A, que es esta, porque son los 30,000 que tenemos que iniciamos, por, le pongo el asterisco, lo pongo aquí, y le pongo 9,800 porque eso es lo que siempre va a ser para todas las personas. Y ahí me da. En ocasiones, error común que luego les llega a pasar, que cuando hacen la operación, les sale algo así como, miren, como gatitos. Y dicen, pero es que, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Porque lo que pasa es que necesita espacio los números. No es lo mismo tener 250 aquí que acá tener un número más grande. Entonces, lo único que hagan es amplíen su celda y ya les cabe todo el número. Miren, los 294 millones, nada más porque el número es más ancho, entonces no se mortifiquen tanto. Ahora, ya tengo todas las fórmulas. Lo único que voy a hacer es empezar a arrastrar. Ahora, en el segundo año, ¿cuántas personas va a haber? Si en el primer año, le voy a poner un igual porque voy a poner fórmula, en el primer año había 30,000, pero recordemos que año tras año hay un crecimiento anual, entonces le voy a poner más. ¿Cuánto va creciendo según mi redacción? 250. Entonces, le voy a sumar los de inicio de la población, los 250 que va a crecer. Así. Y así va a ser cada año. El siguiente año le voy a sumar otros 250 y así. Entonces, como va a ser continuo, recordemos que en Excel, pues nada más podemos arrastrar. Ahorita se acomoda, ¿eh? Ahorita se va a ver. Ahora, esta fórmula va a ser la misma. La voy a arrastrar. Estas fórmulas, todas estas tres fórmulas van a ser las mismas, nada más las arrastro. Ahí está. Y si ustedes observan, mire, me empezaron mire, 200, ¿por qué me salió aquí? No mal, simplemente que aquí el crecimiento anual es el mismo para siempre, siempre. Y aquí me puso 251, 252 y 253. Pues nada más copié arriba y aquí le corrigí. Ahí está. 250 igual cada año. Y entonces, si ustedes observan, el total de población ya subió 250 cada año. Y así yo hice mi tablita para representar el crecimiento poblacional de San Juan Teotihuacán. Ahora, aquí la cuestión es, bueno, ya hice la tabla, es analizar esta tabla y analizarla
pues a lo mejor en diferentes preguntas. Aquí yo puse uno. Analicemos el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Y después vamos a realizar una gráfica. A ver, ¿qué pasó en el año 2003? ¿Cuál fue el total de población? Esa puede ser una pregunta. Ah, ok. Si me dicen en el 2003, la total, pues en el 2003 hubo 30.500 habitantes. Esa sería mi respuesta. Si me preguntan, bueno, en el 2004, ¿cuánto dinero fue destinado al gasto público? Bueno, 2004. Me voy al gasto público, es la última columna. Pues aquí. Entonces, pues el gasto público en el 2004 fueron de 301.350.000 pesos para 30.750 personas. Ahí ya respondí. O sea, de aquí puedo arrojar muchísimas preguntas. Me pueden preguntar, en San Juan Teotihuacán, en el tercer año, tercer año, por eso lo puse también por uno, dos, tres, tercer año, ok, tercer año. ¿Cuánto fue de población migrante de extranjeros? 2.000 en el tercer año. Aquí está. Y aquí la pongo de negrita. Entonces ya respondo. En el tercer año, que es el 2003, la población de migrantes extranjeros fueron de 3.355. Qué bien. Entonces, así es como si me van generando preguntas, es como las voy respondiendo. ¿Qué otra cuestión se pudieran ahí atorar? A lo mejor al momento de hacer el porcentaje, voy a aumentar los decimales. Aquí, miren, no tuve decimales. Ok, vamos a ver acá. A lo mejor a ustedes les salen decimales, miren. Aquí sí me salió en el segundo. Si a ustedes les llegan a salir decimales, recordemos que como son personas, no pueden ser decimales. ¿Cómo le puedo hacer en Excel para evitar esos decimales? Simplemente seleccionen todas sus cantidades y aquí arribita donde dice, están unos ceritos, aumentar o disminuir decimales, apriétele y me va disminuyendo decimales y me quita los decimales y me deja los enteros, que es lo más conveniente porque estoy manejando personas. Entonces, eso es también otra cosa que les pudiera a ustedes decir, pasar, ¿no? En su Excel. Ahora, aquí igual, vamos a ver, ¿podemos realizar gráficas del crecimiento migratorio de Teotihuacán? Claro que sí. Vamos a realizar unas gráficas del 2001 al 2005, tanto de turistas nacionales como extranjeros. Ok, ¿cómo le voy a hacer? Deme un segundito que necesito pasar. Ahí está. Ahora, si yo quiero esta columna, porque esta es la que voy a ocupar, la del año, la que está del lado izquierdo, y me dice que el total de población de migrantes nacional, también voy a necesitar esta columna. Ok, ¿cómo le voy a hacer? Selecciono primero la del año y ustedes tienen una tecla que se llama Alt-GR, la van a apretar y sin soltarla van a seleccionar la población de migrantes nacionales. Ahí está. La sueltan y ahora sí, si ustedes observan, están las dos columnas, aunque están separadas, están seleccionadas. Se van a insertar gráficos recomendados y recordemos que para la población de personas, a pesar de que aquí sale la línea, la más recomendable es la de barras. Y aquí le doy a aceptar y me da mi gráfica. Y miren cómo se lee mucho mejor aquí mi gráfica. Esta es así como que ejemplificar. Aquí está. Ya me da el título, me da los años y aquí voy observando cómo fue creciendo la población de migrantes nacionales. ¿Qué otra cosa puedo graficar? Pues la población de migrantes extranjeros. A ver, quiero ver cómo ha crecido. Selecciono el año, le doy clic al GR, sin soltar, le doy clic desde población de migrantes extranjeros sin soltar y sombrean todo. Y ya que esté sombreado, ahora sí sueltan tanto mouse como tecla. Y se van a insertar
gráficos recomendados y recordemos que las gráficas de barras. Y aquí tengo mi otra gráfica de población de migrantes extranjeros, ¿sí? Y también aquí puedo observar el crecimiento que han tenido. Entonces, para eso mis tablitas de Excel me ayudan mucho porque me ayudan a representar pues lo que yo necesito en crecimiento de población. Ujú. Bueno, ya hicimos ahí un ejemplo. Ahora, ¿qué les pide en su actividad integradora 3 a la universidad? Aquí les pide que generen una hoja de cálculo donde integren las gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrollen sobre los datos solicitados. A ustedes les dan todo el planteamiento del problema y aquí les hablan sobre estudiantes, les hablan sobre la Universidad de Tijuana y también les hablan sobre un porcentaje de estudiantes que vienen de otros países, de un crecimiento anual fijo, el porcentaje de estudiantes que cambian de cada estado cada año y también les hablan de un costo para la educación del estudiante. Entonces, si ustedes gustan tomar la tablita que usamos de ejemplo, les puede servir para lo que es su actividad integradora. Y después de que hagan su tablita, pues les piden un análisis de esa tabla, ya considerando los datos que tuvieron anteriores. Y aquí es donde les preguntan, ¿cuántos estudiantes internacionales habrá en 5 años? Quiere decir que les están pidiendo, me voy a regresar tantito, desde el 2025 hasta el 2030, 5 años. Ahí, en el inciso A. Después dice que integren una gráfica de crecimiento. ¿Cuántos estudiantes cambiarán de estado de Tijuana en 5 años? Y también les piden una gráfica. Y después les dicen, ¿cuál será el total de estudiantes en 2032 en la Universidad de Tijuana? Si ustedes observan, allá les están aumentando 2 años. Entonces, quiere decir que no nada más se van a quedar en 5 años. Van a empezar desde el 2025, como dice su planteamiento del problema, hasta el 2032. Entonces estamos hablando que van a ser ustedes 7 años dentro de su tabla. Ujú. Y ya hacer 7 años ya van a poder ustedes contestar todas estas preguntas en relación a lo que resulte en su tablita. Y finalmente, pues tienen que redactar una conclusión y esta conclusión son nada más de 5 renglones sobre los efectos de la migración estudiantil en su localidad, tanto de estudiantes internacionales como de estudiantes que provienen de otros estados de México. ¿Alguna duda en relación de cómo van a realizar esta actividad, Karen? Me dice Karen que todo bien. De todos modos, recuerden que cualquier duda que tengan, pues en el mensajero de la plataforma, igual ahí lo pueden ustedes preguntar, ¿eh? Sin ningún problema. Ok. Entonces, yo les dejo esta bibliografía de apoyo de la actividad integradora 3. Si ustedes revisan estas ligas, les va a ayudar para poder realizar lo que es su conclusión. Entonces les dejo estas ligas, la migración, una institución, causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. Y también ¿qué les van a calificar? Recordemos que tenemos una escala para evaluar el uso responsable de la información en los productos académicos. Como es un módulo de matemáticas, difícilmente tenemos cosas diferentes. Todos llegamos a un mismo resultado, ¿no? Porque pues, son de matemáticas. Solamente en sus conclusiones, ahí sí chequen que su conclusión no me las vayan a bajar de internet ni nada, porque entonces aquí ya entraríamos como esa parte del plagio, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Esos 5 renglones y los 5 renglones son de elaboración propia y es muy poco lo que les están pidiendo. Ahora, ya dentro de su actividad en su rúbrica, para poder obtener el nivel de experto, en su criterio cognitivo, les piden que creen un documento en una hoja de cálculo.
en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos solicitados e incluye el procedimiento y las gráficas. Escribe una conclusión de 5 renglones expresándole los efectos migratorios estudiantiles. Y para obtener el criterio actitudinal es que organicen toda su actividad y que atiendan al 100% las indicaciones para elaborarla, que organicen en el criterio comunicativo, que organicen la información de manera clara, coherente y precisa y que atiendan a las normas de etiqueta, que no contengan errores de sintaxis, ortografía y puntuación. Y para calificar el pensamiento crítico, que aquí es lo que se califica en todo su análisis, se califica aquí que ustedes den una respuesta a las preguntas. Recuerden mucho eso, porque eso se califica mucho. Lo que ustedes hacen de procedimiento no es lo mismo que su respuesta. En su respuesta tiene que estar elaborada con una pequeña redacción. Y su conclusión. Su conclusión también se califica dentro de pensamiento crítico. Y aquí es que comprende claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpreta de forma clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Pues bueno, pues esto es lo que se les va a calificar. También tenemos lo que es el propósito del foro Aprendiendo. En esta semana es que aprendamos cómo influye la movilidad sobre la organización social, por ejemplo, en la educación, en la salud, etcétera, con el fin de que desarrollemos una opción personal sobre estos fenómenos. Ya lo platicamos al inicio, el cómo la movilidad nos pudiera afectar en la educación, en la salud y en el empleo. Entonces, también ahí pues ya vamos a tener material con lo que platicamos al inicio para que ustedes puedan participar en el propósito del foro, más bien en el foro aprendiendo. Pero nos dan dos preguntas detonadoras. Les dice, comenta con tus compañeros, ¿es posible predecir la cantidad de personas que migrarán y por qué? Y la otra pregunta es, ¿qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México? Ok, la segunda la vamos a ver el día viernes, pero el día de hoy sí vamos a ver la primera que quiero que comentemos. ¿Es posible predecir la cantidad de personas que migrarán? ¿Tú qué dices, Karen? ¿Crees que sea posible predecirla? ¿Que podamos saber cuántas personas van a migrar de un año a otro? ¿Crees que lo podamos predecir? ¿Tú qué dices, Karen? ¿Es un no de pregunta? ¿Es un no de afirmación? Ah, perfecto. Esta Karen me dice que no se puede predecir. Pues mira, Karen, déjame comentarte que recuerda que la palabra predecir es algo aproximado. Predecir nada más es como tratar de ver el futuro. Y recuerda que la semana pasada vimos que se pueden proyectar ciertas cosas, pero necesitamos tener datos anteriores. Si recuerdan, la semana pasada vimos la fórmula de predecir, pero primero necesitamos tener una tasa de crecimiento. Al tener una tasa de crecimiento, no sé, del 2015 al 2025, yo puedo predecir o proyectar, que son lo mismo, a 10 años posteriores por medio de un modelo matemático. Entonces, en respuesta a esta pregunta, yo les pudiera decir que sí es posible predecir la cantidad de personas que se emigrarán, siempre y cuando tengamos datos anteriores que nos permitan obtener una tasa de crecimiento, datos o antecedentes de ese crecimiento, para entonces ahora sí predecir para los próximos 10 años cuántas personas aproximadamente van a ser. Eso es en estadística de INEGI, que son cada 10 años, ¿no? Para hacerlo bien, así un poquito más exacto posible. Pero yo puedo predecir aquí en San Juan Teotihuacán cuántas turistas puede haber
para los siguientes años, sí, porque si yo hice mi tablita en donde me decía 2001, 2002, 2003, y entonces voy viendo qué porcentaje va a ser, pues pudiera yo decir que para la siguiente, si fue un 6%, para el siguiente año 2026 va a ser un 6%. O sea, pudiera yo predecir porque tengo datos anteriores. Ok. ¿Alguna duda que tengan ustedes de manera general que quieran que tratemos, Karen, antes de despedirnos? Dice Karen que todo claro. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues yo me despido con esta frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Espero que esto les sea de gran ayuda. Quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Y pues paso lista con la persona que estuvo acompañándome. Y tenemos con nosotros a Karen Hernández Hurtado. Muchísimas gracias, Karen, y nos estamos viendo para el próximo viernes. Hasta luego, excelente tarde. Gracias, Karen, saludos.